Muchas gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros en los estudios, o en el estudio de Canal 12, Benito Lara, ministro de Seguridad de nuestro país. El éxodo marcado este fin de semana de 14 o por lo menos 12 familias que se fueron de mexicanos precisamente, le da a usted una idea, ¿no?, de la situación que se viven en los barrios, en las colonias. En mexicanos, 14 familias dejaron el mesón en el que vivieron por más de 10 años por temor a perder la vida a manos de pandilleros. Vamos a ver esa información, se la vamos a mostrar al ministro de Seguridad Pública de nuestro país para que nos dé su impresión sobre esto, porque esto es un reflejo nada más. También estamos recabando información que en Lourdes algunas personas han abandonado también sus viviendas, también en Soyapango, ¿no? Hay sectores donde las personas, por temor a las pandillas, han abandonado sus viviendas. En este marco aparecen fotografías, por ejemplo, publicadas en algunos medios de comunicación de supuestos pandilleros con armas largas. Se habla además de la pérdida de armamento pesado desde el Ministerio de la Defensa, que continúa un proceso investigativo. Y digo, todo esto hace un panorama bastante desalentador. No quiero decir con esto que no se pueda lograr caminar y neutralizar la delincuencia, pero hay bastante desesperanza, digamos. Veamos a continuación la nota del éxodo que se dio precisamente en Mexicanos este fin de semana. Desolado luce el condominio Cristo Negro luego que las 14 familias que ocupaban sus habitaciones huyeran por temor a bandas criminales que exigían el pago de más de $3,000 para dejarlos vivir en paz. Fíjese de que esto sí se ha venido dando y quizás a nivel nacional, en donde estos señores que están actuando como delincuentes prácticamente, cuando ya llega el golpe de la policía, optan por irse para otros lugares de manera tal que ya cuando se tiene control de un lugar, ellos procuran, ¿verdad?, llegar a otro en donde tal vez no sea tanta la incidencia, pero la presencia de ellos sí ya les hace a las familias residentes algo de temor. Las amenazas fueron recibidas por la propietaria del mesón, quien decidió alertar a los inquilinos desatando un éxodo masivo. Ella no se quedó atrás. Yo creo que es la señora la que alertó a sus inquilinos para efectos de que evitar algún tipo de represalia. ¿Ella recibió una nota o una llamada? Pues desconozco qué tipo de medio utilizaron para hacerle del conocimiento de las situaciones que requerían, pero lo cierto es de que la señora pues alertó a la gente. La pandilla tras las amenazas es la 18, según la policía, una estructura que en los últimos días ha aumentado su accionar delictivo. Quizá inmediatos o aledaños a lo que es el punto de la ruta 12, en donde hemos tenido un cierto incremento de actividad delincuencial, ¿verdad? Se está tomando cartas en el asunto en la medida de lo posible. De hecho, ya en este lugar hay presencia policial durante las 24 horas del día. Los anuncios de se vende y se alquila se observan en varias viviendas, negocios y apartamentos de la calle El Progreso en Mexicanos, situación que refleja la desesperación de la población por huir de la violencia. Se puede decir de que la gente casi no se siente segura, que hay poca presencia. ¿Qué llamado harían ustedes? Pues por lo menos de que deberían de estar más pendientes, pues estar pasando más seguido, ¿verdad? Porque así como estamos, no se salva nadie ahora. Lo que se ve, si por casualidad, ¿verdad? Digamos un caso aquí, manda una mara, y se va a la otra zona, donde manda otra mara, lo sacan rápido también, sí hay problemas. Al menos 12 familias se vieron obligadas a dejar sus hogares por temor a las amenazas de grupos de pandillas. Ahora su futuro es incierto, pues desconocen si el lugar al que llegarán enfrentarán el mismo problema. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Muchas gracias, Carolina. Bueno, más adelante también vamos a ver un sondeo respecto a este tema de la seguridad. Pero, ministro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué información tienen ustedes sobre esto? ¿Había antes recibido la Policía Nacional Civil algún requerimiento de seguridad en este sector, en este mesón, y no fue atendido? ¿O fue una situación espontánea esto de la amenaza contra la dueña del mesón? Bueno, Romeo, muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos ven y escuchan. Primero yo quisiera quizás expresar mi condolencia y solidaridad
con la familia, los familiares de la magistrada Núñez, ¿verdad? Que fallece una persona que estaba en la sala de la contencioso administrativo, destacada docente de la Universidad de El Salvador. Y por supuesto también solidarizarnos con la familia de la señora dueña del condominio, ¿verdad? Que falleció, ¿no? Entiendo Después de que ella falleció. tenemos información que de un infarto ella falleció. Parece de que sí, ¿verdad? Entonces, que por supuesto producto de esta situación debe haber incidido sin lugar a dudas. Efectivamente, la policía tuvo información de lo que estaba pasando, ¿verdad? Llegó al lugar, ofreció toda la seguridad. De hecho, hay presencia permanente en la zona. Este es uno de los hechos, ¿cómo se llama?, lamentables que suceden no solo en mexicanos. Hay otros lugares que también ha habido amenazas de ese tipo, que son de las cosas que nosotros como gobierno estamos obligados a revertir, sin lugar a dudas. No hay duda, la situación es bastante compleja, ¿verdad? Muy compleja. Quiero decir que nosotros hemos estado hablando con distintos sectores de la vida política, económica de este país, y le hemos estado explicando precisamente lo complejo que es esta situación, ¿verdad? Lo difícil que es. Y no hay duda que nosotros nos estamos preparando para tomar una serie de medidas extraordinarias, o sea, porque no podemos nosotros, ante semejantes problemas que tenemos, seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos que hacer, digamos, alguna serie de intervenciones, de planes, como hemos dicho en el pasado, de orden integral. Y precisamente hemos definido cerca de 12 municipios, 12, 14 municipios, que tienen que ver con aquel diagnóstico que hemos venido hablando nosotros sobre la violencia en el país, en el cual hemos tenido municipios que no han habido homicidios, de verdad, porque hay que decirlo, de que entre enero y junio son como 71 municipios que hay 0 homicidios, y hay 19 municipios en los cuales está como concentrado el mayor alto nivel de violencia y delincuencia en el país. No estoy diciendo que los demás no tienen algún síntoma, digamos, o algún hecho violento, ¿verdad? Pero lo que son homicidios o los delitos que más dañan a la población, pues son muy mínimos. En ese sentido, estamos ya desarrollando o elaborando los diagnósticos. Entiendo que a esta altura tenemos cerca de 12 diagnósticos más o menos de estos municipios. De los municipios. ¿Qué implica el diagnóstico? ¿Qué busca el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico lo que implica es, son varios elementos. Primero, la situación de incidencia, la violencia, la delincuencia, ¿verdad? La cantidad de homicidios, la presencia del Estado, si hay escuelas, unidades de salud, la presencia de la policía, cómo está, ¿verdad? Y vamos, por supuesto, a ir determinando cuáles son como los factores de riesgo que hay en cada una de las, no solo municipalidades, sino la focalización incluso en algunas municipalidades, ¿verdad? Para poder desarrollar ya ahí un plan en el cual tendrá que ver, por supuesto, presencia policial, pero también la presencia de otras instituciones del Estado. En esto, por supuesto, estamos hablando también con algunas instituciones que no son del Estado, como las iglesias, ¿verdad? Dentro de toda esta plática que hemos tenido, hemos hablado con las iglesias, por cierto, la Pastoral por la Vida y la Paz, que hemos tenido ya una reunión con ellos, nos hicieron una petición de desarrollar ellos trabajo pastoral dentro de los centros penales, lo cual no lo vemos nosotros malo, ¿verdad? Pero también hemos planteado de que el trabajo pastoral no solo debe ser en los centros penales, sino que también en los lugares donde nosotros vamos a intervenir, tanto con policía como con otras instituciones del Estado. Aquí no hay duda de que una de las cosas que nosotros tenemos que buscar es cómo revertimos esto, pero también haciendo la combinación que hemos planteado, ¿verdad? No solo dando las oportunidades, sino también haciendo el uso legítimo de la fuerza, ¿verdad? Que es una potestad del Estado, hacer, digamos, cumplir la ley, porque estas cosas como las que están pasando, de verdad que no deben de repetirse en este país. No es posible de que nosotros, entre nosotros mismos,
estemos como en una actitud desalojándonos, en una actitud dañando la integridad física y moral de las personas, la economía de la gente. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer, por supuesto, el uso del imperio de la ley. Y concretamente sobre el caso este de mexicanos, ¿cuál es la información que tienen? ¿Era una amenaza contra la señora? Había una amenaza contra la señora. ¿Era de la pandilla 18 la amenaza? Era una amenaza de los pandilleros para la señora, y hay ya toda una investigación en curso para determinar la responsabilidad de eso. Y por supuesto, una vez nosotros tengamos toda la información, tendremos que proceder, ¿verdad? Ok, ministro, este dato es importante, ¿no? Son 19 municipios los más violentos, dice, del país, donde se recoge, digamos, los mayores índices de delincuencia. Y bueno, están en la parte de lo que es el diagnóstico de estos municipios. La gente de verdad que está impaciente, obviamente, y tiene toda la razón, las personas que están impacientes y que quieren soluciones ya. Me parece importante los diagnósticos, pero debe estarse preguntando, ok, después de esto, ¿cuánto tiene que esperar esta gente para ver la intervención de la policía, para ver ya acciones concretas, extraordinarias, como usted dice? Y me gustaría que me mencionara, sin caer en el dato de revelar información importante, cuáles son esas acciones extraordinarias. Esto de los agentes de inteligencia en el territorio, este tema de la policía comunitaria, ¿es parte de estas acciones extraordinarias? Es parte de eso, ¿verdad? Es parte de eso. Déjame decirte de que nosotros hemos estado ya inaugurando algunos puestos policiales con esto de policía comunitaria. Y tú tal vez quizás aclarar, porque algunas veces se piensa de que cuando es policía comunitaria como que si fuera una policía que quizás no es muy efectiva. Mejor te cuento el caso de la colonia Íbulos 44, Santa Ana. En la colonia Íbulos 44 nosotros inauguramos la semana pasada, juntamente con, estuvo el director de la policía, el embajador de Japón, porque ellos dieron una donación para la instalación del puesto. Y después de la inauguración, agentes nos explicaron al detalle cuáles son los planes que ellos tienen, que los vienen desarrollando desde hace 8 meses. Tuvimos la reunión con dos agentes que tienen un área de responsabilidad, ¿verdad? Un área de responsabilidad. En esa área de responsabilidad, estos 3 agentes tienen casi el control de todo lo que sucede en el lugar, casi en un 90%. Tienen incluso... llevan su información informática, por medio de informáticos, saben quién vive, saben quién está en el otro lugar, etcétera, etcétera. Conocen incluso quiénes son, digamos, las personas que supuestamente andan en malos pasos, ¿verdad? Y tienen una vinculación, pero muy cercana con la gente. Tan cercana con la gente que la misma gente les ayuda con información, les apoya, etcétera, etcétera. En ese lugar tenemos... una disminución sustancial de los actos, ya no solo de homicidios, de los actos violentos en el lugar. Y mira, yo puedo decirte de que... ¿Pero solo por el hecho de tener la información o porque la información ha sido utilizada para dar golpes concretos, precisos? Porque es utilizada, Pero la gente además, al final, les tiene una gran confianza a esos 3 agentes. Porque ahí me contaba incluso, bueno, no solo le saben el nombre a los agentes, sino que saben nombres, sus números de teléfonos. Bueno, medio mundo les ha de hablar a ellos, ¿verdad? Los llama, ellos tienen que acudir. Y la clave es que estos agentes no son de los que hay que estar cambiando de manera permanente, porque si los cambias de manera permanente, entonces perdés el seguimiento del control de lo que hay que estar ahí. No, están de manera prácticamente destacados en el lugar. Se turnan, por supuesto, pero están destacados en el lugar. Esto más, ¿verdad? Más el tema de la inteligencia, que es importante para nosotros, el tema de la investigación, porque es lo que al final nos da la posibilidad de dar algunos golpes certeros, son lo que nos ha permitido en varios lugares tener, digamos, algún control y alguna tranquilidad. Esta experiencia hay que llevarla al resto del país, ¿verdad? Entonces, se trata precisamente de ese tipo de intervenciones. La policía se está preparando para más puestos de ese tipo, ¿verdad? Hay que decir, esto requiere un nivel de capacitación y preparación tanto de la gente como de las jefaturas que van a estar al frente de la situación, porque es otro, ¿verdad?, el concepto y el esquema. Es decir, si el policía está de manera permanente en el lugar,
La gente lo ve todos los días en el lugar. La gente le informa lo que pasa todos los días en el lugar. Y si esta gente tiene respaldo, no, cuando digo respaldo no estoy hablando de sus jefaturas, digo respaldo de unidades especializadas, las cuales al llamado de la gente con información que él tiene y él le da, ¿verdad? Estas acuden y complementan lo que hay que hacer, pues bueno, la cosa puede cambiar. Pero además de esto, en las comunidades hay que desarrollar otro tipo de trabajo, ¿verdad? Trabajo organizativo. Ahí hay que meter otras instituciones del Estado. ¿Eso está planteado en la política de seguridad que sí, claro presentaron que sí. recientemente ustedes? Y entonces, sí, está planteado. Y entonces sucede que como vamos a entrar, no solo el Ministerio de Justicia, sino que otros ministerios también, aquí vamos a hacer una combinación con los planes que tiene el Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación, en sus planes, que acordémonos que Gobernación también es parte integrante del Gabinete de la Seguridad, va a trabajar en un concepto que se le llaman territorios en progreso, territorios en progreso, en los cuales van a entrar estos municipios, por supuesto, y específicamente los territorios donde tenemos la situación de incidencia delincuencial más complicada, ¿verdad? Vamos a entrar en este concepto de territorios en progreso y eso va a implicar, sin lugar a dudas, que otras instituciones del Estado también vamos a tener incidencia y injerencia en el lugar. Ministro, conversaba precisamente el fin de semana con dos personas que conocen bastante este tema, ¿no? Uno es Juan Ramón Medrano y el otro es Francisco Bertrán Galindo, exministro de Seguridad de nuestro país. Y hablaban precisamente de que el primer paso es, bueno, el primer gran paso, decían ellos, es ponerse de acuerdo y despolitizar, despartidizar cualquier iniciativa que se pueda dar en torno a la delincuencia, futuro, gane Arena o gane el FMLN, que haya un acuerdo concreto de que se va a continuar con ese plan que debe ser consensuado de seguridad pública. Y decía, luego de esto, lo que tiene que venir es la recuperación de la territorialidad del Estado, ¿no? Es decir, de estos municipios donde ahora, hoy por hoy, muchas veces las reglas las ponen los delincuentes, como acabamos de ver en Mexicanos. Entonces dice, territorialmente hay que recuperar los espacios para que se instale el Estado en esos sitios. Un poco de lo que usted está explicando, entiendo, con esas instituciones que entrarían a tener presencia, a tener rostro en esos municipios. Claro, esas dos ideas son completamente correctas. Esto requiere, bueno, nosotros siempre hemos insistido, y mi persona en particular, de que este tema es tan complejo que hay que verlo con la seriedad que se merece. Y que hemos llegado a un momento tal en que todos debemos de hacer una reflexión profunda sobre el papel y la actitud que debemos de tomar en relación a esto. Si nosotros, digamos, seguimos manteniendo, y digo nosotros todos, pues, todos seguimos manteniendo una actitud, digamos, de sacarle un provecho electoral a este tema, miren, yo creo que no vamos a llegar muy lejos. Y situaciones como las de Mexicanos hallarán asidero, ¿verdad? Encontrarán asidero. Porque la delincuencia así es, ¿verdad? Cuando ve que el Estado no se pone de acuerdo, cuando ve que en el Estado cuando hay ausencia y hay debilidad, que si alguien intenta hacer algo, pues en vez de ser, digamos, como objeto de reflexiones, si lo que se está haciendo podrá o no podrá tener resultado, es objeto de críticas y algunas veces críticas bastante viscerales. Entonces, pues bueno, la misma delincuencia aprovecha la situación. Por eso creo que es importante lo que ellos te han mencionado. La importancia de un acuerdo nacional, ¿verdad? Nacional. Que yo sí creo de que hay condiciones para hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué creo que hay condiciones para hacerlo? Porque en todas las pláticas que nosotros hemos tenido con distintos sectores, ¿verdad? Todos han coincidido en lo complejo de la situación. Posiblemente algunos tendrán o tendremos como algunas diferencias de cómo, ¿verdad? Porque el punto está en el cómo, ¿verdad? Pero lo que sí me parece a mí de que todos están conscientes de lo complejo, pero de también no solo lo complejo del problema, sino que hemos llegado a un momento tal, que no podemos seguir jugando con este tema, ¿verdad? Y que si nosotros seguimos jugando, pues bueno, mira, todos vivimos acá. Y le pregunto, ¿verdad? ¿cómo se construyó esta política de seguridad que fue presentada? ¿Tiene estos ingredientes de participación, de consulta?
de lograr un consenso sobre qué es lo que se va a hacer en esta materia. Digamos que hubo un inicio, la política esta tiene que ver con la gran consulta que desarrolló nuestro presidente cuando estaba de candidato, ¿verdad? Fue una consulta muy grande, amplia, con especialistas, pero también con gente de comunidades y otros sectores más. Esta consulta es la que posteriormente, ya estando ya en el ministerio, se le ha dado ya forma como ya política de gobierno y que hoy, pues bueno, le hemos andado presentando, ¿verdad? Si es bien cierto, no hemos entregado como un documento así ya terminado, sino que hemos explicado los componentes, los principios que debe de tener, y varios nos han dicho, miren, que coinciden con el planteamiento en términos generales, pero algunos nos han planteado de que también nos van a entregar como algunos insumos, ¿vale? En concreto, en una plática con el señor Cardenal, él nos decía, bueno, vamos a afinar una propuesta que tenemos y vamos a presentársela, claro que sí, y nosotros estamos abiertos. La misma Iglesias, ¿verdad? En concreto lo de la pastoral, nos ha dado un documento también, ¿verdad?, que tiene que ver más que todo en la parte preventiva, ¿verdad? Pues bueno, también vamos a agarrar esos insumos. Muchos coinciden completamente, ¿verdad? Y también, bueno, yo tengo algunas pláticas pendientes con alguna gente de algunos partidos que también nos han dicho que están ahí dispuestos a darnos algunas opiniones, entonces estamos abiertos a todo eso. Entonces, yo creo que ese punto es clave, y más hoy que nos acercamos a futuras elecciones, ¿verdad? Futuras elecciones. Y todos sabemos que en elecciones esta cuestión de la delincuencia incrementa. ¿Pero por qué razón? ¿Hay quién motiva, quién activa realmente? ¿Quién motiva, ministro, que haya un incremento? Porque esto parece malicioso, parece premeditado, ¿no? Con alevosía, es decir, vienen elecciones y yo registro una presencia de aumento de homicidios. ¿Quién está detrás de esto? Siempre se ha denunciado, pero no hemos tenido capturas concretas de decir, mire, aquí está un activista de tal partido o un dirigente empresarial o un dirigente campesino, etcétera, lo que sea, ¿no? Que es el que ha estado manejando grupos al margen de la ley para hacer quedar mal al gobierno, por decirlo así. Bueno, mira, yo no podría en este momento como decir quiénes están detrás, pero el fenómeno está, el fenómeno. Y tiene que ver con el ambiente político, político. Creo que el ambiente es el que debemos de cambiar, ¿verdad? Y no quiere decir que no debemos dar ninguna opinión sobre el punto. Claro que hay que dar opinión, no es el punto, ¿verdad? Sino la forma en que debemos de manejarlo. Creo que es algo muy importante. Y lo otro que está planteado, que es del comentario que te hacían, que es clave y es importante y en el que nosotros vamos a trabajar, es en el tema del territorio. Por eso nosotros decimos que los rasgos principales de nuestra política son que debe tener características de Estado, ¿verdad?, integral, integradora, y la aplicabilidad en el territorio. Es decir, nosotros incluso hemos planteado indicadores distintos de medición de la efectividad. Y nosotros decimos que cuando la señora que vende pupusas, ¿verdad?, en la colonia X, son las 10 de la noche y ella está echando pupusas y hay gente que está comiendo, cuando los niños o niñas estén en la calle tipo 8 o 9 de la noche jugando pelota en el pasaje. Esos son los mejores indicadores. Claro. ¿Eso qué implica eso? Eso implica de que nosotros como Estado, porque aquí la clave es el Estado, no debe dejar ningún espacio en el cual sea las reglas del Estado las que valgan. No pueden valer otras reglas. Bien. Vamos a hacer la pausa comercial. Regresamos. A ver, vamos a darle paso a un sondeo sobre el tema de la policía comunitaria. Ojalá que se haya entendido, ¿no? Este concepto de policía comunitaria, ya lo explicaba el ministro y lo ha venido explicando en otras ocasiones. Después de esto, yo quiero preguntarle qué se conoce sobre este tema de supuestos pandilleros con armas largas, ¿verdad? Pandilleros que
que estarían entrenándose en algunos municipios del país, si hay datos de inteligencia, porque ciertamente hay organismos de inteligencia que están funcionando en El Salvador. Así es que vamos a ver primero este sondeo sobre la policía comunitaria para ver qué nos dice la población. Mire, yo lo que pienso que la idea está buena, la cosa que no sé qué pasa, que no pueden hacer nada. Sí, Yo sé que está difícil combatir la criminalidad en el país. sí, es que ya la dejaron hacer mucho, ya está bien plantada. Pues sí, pero que una policía que se preocupe por los pobres, pero aquí se está viendo que solo los pobres pagamos. Y debe haber no es de fragelada, no, que poner en orden. Pues me parece de que realmente puede ser de gran utilidad para los habitantes, ¿verdad? Ya que en estos momentos todos sabemos que estamos pasando una situación muy difícil y creemos definitivamente pues de que dando un aporte más a la seguridad es algo conveniente para lo que es la ciudadanía, ¿no? Aquí el problema es que los buenos se esconden y los malos están afuera porque todo controla. Entonces es lo que yo no me cabe en mi cabeza, pues. El Salvador es tan bello con tantas cosas, pues. Imagínense. Pero se ha salido de las manos, considera la delincuencia. Oh, sí, de todo, de todo. Y no es de ahora, pero es de todo. Y con estos gobiernos peor. A ver, ministro, ahí están algunas expresiones sobre lo que la gente piensa en torno a el papel que puede desarrollar la policía comunitaria en nuestro país. Bueno, algunos plantean que la policía necesita tener más control, ¿verdad? Y yo creo que lo que debemos de cambiar en la realidad es la última opinión que nos daba la señora, la última, ¿verdad? Ella decía, los buenos se esconden, ¿verdad? Y no debe ser así. Los buenos no tenemos por qué escondernos. Los buenos son los que debemos de tener el control de nuestros alrededores. Los buenos debemos tener el control de nuestros espacios públicos, ¿verdad? Y a eso precisamente eso se pretende con el concepto de policía comunitaria. Porque, yo repito, es el policía que debe estar ahí en el lugar poniendo las reglas de cómo debe de funcionar en esa comunidad, ¿verdad? El policía más el gobierno local, más otras instituciones, ¿verdad? Más otras instituciones. Es el policía el que debe de estar bajo este concepto de territorios en progreso, ¿verdad? Que lo va a impulsar el Ministerio de Gobernación, juntamente con otras instituciones. Es aquí donde nosotros necesitamos el apoyo de iglesias, de empresas privadas, porque también hay que decir que hay que llevar oportunidades a la gente. Claro. O sea, ese es un punto clave, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de mano inteligente, precisamente estamos hablando, primero, de no seguir haciendo lo mismo. Es que si nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo, pues aquí no se necesita ser estudiado para saber cuál es el resultado de lo mismo, ¿verdad? La cosa se complicará aún más. Ministro, ¿cómo maneja el policía? ¿Cómo manejan ustedes el tema de la vulnerabilidad del elemento policial, del investigador, por ejemplo, ¿no? A mí me parece muy bien cuando usted dice, mire, el que tiene que poner las reglas es el policía, porque es el delegado de la seguridad pública, ¿no? Es parte de la seguridad pública. Pero ¿cómo maneja la vulnerabilidad del elemento policial que a lo mejor es perseguido, que a lo mejor es ubicado por los pandilleros, porque también tienen su red de inteligencia y terminan esperándole en un sitio, terminan ubicándole de su vivienda, su casa, su familia, etcétera, ¿no? Por eso se han dado varios asesinatos. Sí, correcto. Por eso nosotros hemos insistido en que vamos a trabajar como en la policía en un verdadero sistema de inteligencia policial. O sea, si una inteligencia debe funcionar, ¿verdad? Si una inteligencia debe ser efectiva, es la inteligencia del Estado, ¿verdad? Es la combinación de distintas inteligencias que tiene el Estado, el de la policía, el organismo de inteligencia del Estado, ¿verdad? Lo que podemos tener en penales, lo que tenemos en Fuerza Armada. Ese conjunto de información de inteligencia que hay es la que debe permitirnos dar de verdad golpes certeros, seguros,
¿verdad? Seguros. En esa dirección es que nosotros estamos trabajando. Ahora, lo que yo sí creo de que es importante decir, porque uno lo observa en la gente, y no hay duda de que hay una situación agobiante en algunos lugares, ¿verdad? Incluso en lugares que son seguros, ¿verdad? Seguros también la gente se siente un poco insegura. Tiene que ver con el tema de la percepción. Nosotros, por supuesto que con este tipo de intervenciones veremos que habrán resultados positivos, ¿verdad? Que habrán resultados positivos. Lo que sí nosotros, y lo tenemos que decir con toda la franqueza del mundo, ¿verdad? Porque creo que es bueno decirlo con toda la franqueza del mundo, este problema se ha complejizado tanto, ¿verdad? Porque no solo en el país, porque hay que decir que no es un problema del país únicamente, ¿eh? Sino de que los países donde más está complicado esto es en el triángulo norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador. Que por cierto, estos otros dos algunas veces tienen situaciones más complicadas que las nuestras. Tenemos incluso que entrarle de manera regional, en la región. Porque nosotros podemos tomar una política efectiva, pero si los otros países no, claro, entonces la situación también se nos complica. Esto vamos a abordarlo a partir del Sistema de Integración Centroamericana, con el SICA, ¿verdad? Pero esta situación que la tenemos bastante compleja, ¿verdad? No es cierto que con todas las medidas que nosotros vamos a tomar, y esto lo creo que hay que ser franco con la gente, ¿verdad? La solución sea el siguiente día. Vamos a un proceso, ¿verdad? Porque sucede que estamos actuando para cambiar problemas de orden estructurales de nuestra sociedad, de nuestra sociedad. Aquí tiene que ver mucho las escuelas y por supuesto de que donde nosotros tengamos escuelas inclusivas a tiempo pleno, la situación se nos facilita un poco. Se nos facilita un poco, porque ya todos sabemos, el niño tiene que estar tantas horas en la escuela, más que en las escuelas normales. Oiga, ministro, hay un tema interesante en todo esto que usted está planteando, porque me hablaba ya de una intervención regional, ¿no? De una política regional para acorralar la delincuencia. El viernes pasado, a propósito, acuñábamos y recordamos un término que es muy famoso, ¿no? Que era un término utilizado durante el conflicto armado de quitarle el agua al pez. Digo, por ahí el tema de la inteligencia tiene que entrar a detectar dónde se mueven delincuentes, armas, dónde es que entrenan, si es que entrenan. Debe de entrar al tema de las extorsiones. En la medida que usted les quita las armas, les quita a los pandilleros el contacto con los narcotraficantes, si es que lo hay, en la medida que usted sabe quiénes son los que están extorsionando y va cortando todos esos, está acorralando a los pandilleros. ¿Qué tanto hay avance en eso y qué tanta información tienen de verdad ustedes haciendo uso de la inteligencia, ¿no? De personas que están entrenando, qué tantos conocen esto de la comunidad, quiénes son los que están dentro del margen de la ley, quiénes están fuera del margen de la ley? ¿Tienen datos de inteligencia sobre pandilleros entrenando o alguna conexión real con el crimen organizado, específicamente narcotráfico? Estos días en el país hay un movimiento de armas muy grande, ¿verdad? Y por supuesto hay investigaciones al respecto, ¿verdad? Lo que nosotros sí no vamos a hacer es como dar opiniones sobre cosas en las cuales aún no tenemos el resultado de la investigación. Mira, aquí han circulado algunas fotos, ¿verdad? De supuestamente pandilleros armados, ¿verdad? Claro, cuando uno decomisa armas largas, porque han habido decomisos de armas largas, ¿verdad? Y salen estas fotos, entonces es bien fácil de manera casi automática asociar, ¿verdad? No, lo que nosotros vamos a hacer es una investigación un poco más seria, ¿verdad? Porque cuando asociamos de manera automática, eso es lo que hemos venido haciendo hoy en el pasado, ¿verdad? Cualquier persona que tenga un tatuaje ya decimos, ¿verdad? Marero. Sí, marero, y algunas veces nos equivocamos. No, en esto hay que ser, digamos, serio en las investigaciones y por supuesto darlas a conocer cuando se tengan los resultados. Pero de todo esto que tú has mencionado, si entrenan o no entrenan, si tienen vínculos o no con el crimen organizado,
De todo esto hay todo un proceso de investigaciones. Son investigaciones que no son de la noche a la mañana, son largas, ¿verdad? Hay colaboración de Estados Unidos en este tema de la investigación de las metralletas, por ejemplo. Algunos duran meses, o otros duran años las investigaciones. No son nada fácil. Lo que sí te puedo decir es que sí, hay todo un proceso, hay investigaciones de todo eso. Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, regresamos en breve, por supuesto vamos a hacer el enlace más adelante con la Radio 109. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Muy bien, estamos de regreso. Antes de continuar con el ministro de Seguridad Pública, vamos a darle paso a Francisco Godoy, que se encuentra cerca de la Terminal del Sur. Ahí una motocicleta, creo que se incendió accidentalmente, ¿no? Francisco, adelante con la información, te escucho. Así es, Romeo, justo estamos en la autopista Comalapa-San Salvador, en el carril que precisamente va hacia ese sector, justo cercano a la Terminal del Sur. Lo que pasó, vamos a ver las imágenes de inmediato de que un vehículo que se conducía por esta zona, al parecer la moto invadió su carril y esto fue lo que pasó. Al colisionar, la moto se incendió, son las imágenes que estamos viendo en este momento. La moto tomó fuego de inmediato luego del golpe de un vehículo particular que circulaba también en el mismo carril de Comalapa hacia San Salvador. Esto fue hace unos minutos, más o menos unos 15, 20 minutos sucedió esto. Y ahí tenemos el vehículo que colisionó con la moto. Es una joven que conducía y que pues dice que no pudo evitar pegarle porque según la versión de ella pues él invadió el carril donde se circulaba ella y no pudo evitar el golpe. También vamos a ver imágenes en un momento. Esto por supuesto ha ocasionado un fuerte congestionamiento vehicular en el sector, el carril Comalapa-San Salvador, como podemos apreciar. Esta imagen que estamos viendo es el motociclista, por supuesto que resultó lesionado, además de que se quemó su moto, resultó lesionado y fue llevado de inmediato precisamente a un centro asistencial. Entiendo que al Hospital Saldaña de los Planes de Renderos porque iba con golpes bastante graves y a esta hora pues ya está siendo atendido en este centro asistencial. Fue rápidamente llevado a un centro hospitalario, por supuesto por los golpes, como digo, que llevaba el motociclista. Vamos de inmediato a escuchar a la conductora del vehículo particular que le pegó al motociclista. Escuchemos. Venía en el carril en el izquierdo y él venía en el central, entonces él traía pegado una camioneta atrás y venía con todo, ¿verdad? Entonces yo vi que se tambaleó y comencé a frenar y se me metió de un solo. ¿No pudo hacer? Sí, frené y comencé a hacerme hacia la izquierda, a toparme ahí a la cuneta, pero... Bueno, son imágenes en directo en este momento, hay un remanente debido a este accidente. Acá el paso es lento, el carril Comalapa-San Salvador por la Terminal del Sur está congestionado. Ya la motocicleta incendiada fue retirada de la zona, también el vehículo particular, pero sin embargo todavía hay problemas para circular a esta hora de la mañana. Es la información entonces que tenemos. Romeo, buenos días, continúa con tu entrevista. Buenos días, muchas gracias Francisco Godoy, desde la Terminal del Sur, reportándonos sobre este accidente de tránsito donde la motocicleta pues obviamente cogió fuego. Quiero hablar sobre una temática que es importante, ¿no? Benito, preguntábamos precisamente sobre el tema este de las escuchas telefónicas, cómo han estado funcionando realmente. ¿Cómo se han dado estas comunicaciones o se continúan dando desde los centros penales precisamente con las personas o las pandillas fuera, ¿no? ¿Qué pasó con aquel centro de escuchas telefónicas que fue inaugurado con mucha pompa y se dijo va a servir para neutralizar y escuchar a los delincuentes en nuestro país? ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿De qué nos sirve ese centro de escuchas telefónica tan caro? Bueno, la mejor respuesta al punto la tiene el fiscal general de la República. El centro de intervenciones telefónicas está bajo la jurisdicción de ellos, de la fiscalía. La policía tiene alguna presencia, pero es un poco marginal en este momento. Creo que no debería ser así, ¿verdad?
Pero así es. Entonces, en este caso, él creo que tiene la mejor respuesta. No hay duda de que sabiéndolo utilizar muy bien, es una herramienta excelente, ¿verdad? Muy excelente. No solo para prevenir, no solo para investigar, sino incluso para combatir en tiempo real. ¿Seguridad Pública no tiene acceso a ese centro de escuchas? Seguridad Pública, no, como Seguridad Pública no, ¿verdad? Digo, lo tiene Fiscalía. Porque debe ser las intervenciones telefónicas, combinadas incluso con otros sistemas de investigación, como es el criteriado, el famoso criterio de oportunidad, que algunas veces a ese le damos más énfasis y dejamos la parte científica, o sea, dejamos la prueba a partir de lo que nos dice el testigo criteriado, el testigo criteriado, que el testigo criteriado debe ser alguien que participe también en un hecho delictivo, ¿verdad? Un hecho delictivo, que es el que se está utilizando hoy de manera casi digamos, por excelencia, ¿verdad? Y que yo creo de que si no lo combinamos con otro, también nos da mucha arbitrariedad. Eso, y ahora, en relación a penales, yo quiero decirte de que en penales, en lo que va del año, han habido cerca de 740 más o menos, 740 requisas, ¿verdad? Entre requisas generales y específicas, ¿verdad? Y en lo que va del periodo nuestro junio, hay cerca de 100, 125 más o menos. Y a lo que hemos encontrado son cantidad impresionante de celulares, chips, ¿verdad? Se han puesto bloqueadores. Creo de que no es cierto de que hay como una comunicación muy fluida entre los de adentro y los de afuera, ¿verdad? Ha disminuido. Esto tenemos que irle dando, tenemos que irlo cotejando con el tema de las extorsiones para ir viendo cuál es su efectividad, porque el tema de las extorsiones es bastante, pero muy complejo, ¿verdad? No es cierto de que todo sea penal, ¿verdad? Yo quiero hablar eso con franqueza. Hay otros móviles, hay otras motivaciones y hay otros grupos que participan en esto también. Pero bueno, se está haciendo eso y vamos a ver cuál es la efectividad que eso tiene. Eso hay que irlo midiendo. Pero por supuesto también estamos en otros esfuerzos también en penales, ¿verdad? Recordemos que nosotros hemos planteado que en penales no solo se trata de orden, control, sino también combate al ocio. Y bueno, mira, hemos estado la semana pasada, se inauguró en cárcel de mujeres un esfuerzo con esta empresa Aliprac, ¿verdad? Y vamos a tener más de 100 personas cada 3 meses en una preparación laboral, ¿verdad? Igual en Mariona, igual está en el penal de Cojutepeque, y vamos a tener otros penales que ya vamos precisamente con una serie de iniciativas productivas dentro de los penales. Eso también, con el combate al ocio, nos va a contribuir a una disminución y un ambiente distinto dentro de los centros penales, mayor control, pero también vamos a aumentar la cantidad de privados de libertad en la fase de confianza. Hay algunos que sí pueden entrar a la fase de confianza, otros pueden entrar a la fase de semilibertad, digo porque los consejos... ¿Se está evaluando quiénes podrían entrar a esa fase? Claro, está evaluando. No se tiene un dato ¿verdad? todavía más. No te tengo un dato preciso, ¿verdad? En este momento son cerca de 400 y un poco más los que se tienen, pero la idea es avanzar un poco, porque esta gente es la que puede contribuir a la construcción de alguna serie de instalaciones propias, incluso del sistema de seguridad. Fíjate de que, por ejemplo, hemos mantenido una cantidad de privados construyendo Bartolinas en Lourdes, en Santa Ana, en Usulután, y bueno, vamos a ampliar esa cantidad también, porque hay que ponerlos a producir. Vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 102.9, ¿te parece? Vamos a conversar con Tony, que también tiene su invitado esta mañana. Tony, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarte, Romeo, muy buenos días y bienvenido el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Benito Lara, a la frecuencia de Radio 102.9. ¿Cómo está usted?
No, bien, aquí, mira, con Romeo platicando sobre este tema importante. Sí, y sumo, de verdad, mira, porque esto obviamente yo ya sé cuál es la respuesta que va a dar Benito, pero lo voy a plantear, ¿no? Romeo, pregúntale, ¿por qué no se pregunta al ministro, o por qué no le preguntas al ministro si ha pensado en la pena de muerte? Dice, eso necesitamos, es de los planteamientos de algunas personas, obviamente, que están desesperadas en esta situación, ¿no? Eso no depende del ministro, déjeme decirle, eso depende de convenios internacionales de la misma Asamblea Legislativa y obviamente yo creo que a pesar de todo y con las disculpas del caso, la mayoría de salvadoreños creo que no estarían de acuerdo en un tema como ese. Pero bueno. Y de reforma constitucional. Y de reforma constitucional, hay que hacer reforma constitucional. Bueno, de hecho la pena de muerte en El Salvador se puede aplicar solo para casos que tengan que ver con traición, pero no para los casos comunes. Claro. Entonces, también nosotros hemos firmado algunos convenios internacionales en los cuales nos hemos comprometido a no ejercer en el país la pena de muerte. Pero fíjate que yo creo que hay que hacer una comparación con los países que tienen la pena de muerte y ver si porque la tienen no hay mayor delincuencia. Y yo creo de que no es tan así, ¿verdad? Además, eso nos llevaría a una discusión de varios años, por lo menos unos 5 o 6 años. A ver, ministro, yo tengo una pregunta. El denominado Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que ha mencionado el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ¿ya está activo o está conformándose todavía? Bueno, digamos que nosotros hemos finalizado ya la política de seguridad, de justicia, seguridad pública y convivencia, y por supuesto la parte de lo que tiene que ver con el sistema de seguridad ciudadana. Lo hemos dado a conocer con algunos sectores que nos hemos reunido, con sectores religiosos, partidos políticos, la empresa privada. Yo particularmente he estado en el Asocio para el Crecimiento explicándoles en qué consiste. Pero aparte de eso, de explicar toda la parte no solo conceptual, sino incluso de cómo estamos en materia de seguridad, ¿verdad? Hemos dado algunos detalles de cómo está la situación. Hemos estado también ya caminando en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la policía hemos estado caminando. Eso implica el presidente ha hablado de una reingeniería dentro de la policía y ya estamos precisamente en eso. Hemos hablado de la importancia de la investigación, de la inteligencia, de la policía comunitaria. Ya hemos incluso inaugurado algunos puestos de policía comunitaria, Santa Ana, San Salvador. Ya hay uno en La Unión, por cierto. Allá esto va caminando, pero nos preparamos para finalizar el plan en cerca de 12 municipios que son uno de los más violentos en el país, en los cuales vamos a tener una intervención de este tipo integral. Ministro, una pregunta de un ciudadano. ¿Cuántas armas pierde la Policía Nacional Civil al año? Dice, ¿hay maras infiltradas en la Policía Nacional Civil, según los datos de ustedes o inteligencia de la policía? Le debo el dato certero de las armas, ¿verdad? Me agarró un poco en curva con eso. Déjeme decirle también de que eso es muy mínimo, ¿verdad? En lo que va del periodo yo he escuchado de eso, de algunos que se han perdido, serán 1 o 2 armas. Que se dice que también miembros del ejército estarían saliendo o desertando y se llevan el fusil o el arma. Sí, pero cuando hablamos de seguridad pública nos referimos a la policía, ¿verdad? Claro, que es el dato que yo puedo dar en este caso. Claro. Lo que sí hemos tenido es que de una empresa de seguridad se perdieron varias escopetas la semana pasada, una cantidad un poco... ¿Qué cantidad de escopetas? Pasaba la docena, según sé. Más de 12 escopetas. Hay una investigación, por supuesto, al respecto, ¿verdad? Sobre eso. ¿Tienen, ministro, algunos datos sobre eso, de verdad, más concretamente? ¿Se trata de un empleado que facilitó, etcétera? No podría dar los detalles, ¿verdad? Solo conozco el hecho y que hay un proceso de investigación. Es que creo que se metieron a robar y a asaltar, imagínense usted lo irónico de esto, a una compañía de seguridad privada, ¿verdad? A ver, yo quiero aprovechar también de presentar a nuestro invitado, el ingeniero Nelson Manegas, es el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. Está con nosotros hablando, bueno, de cómo se encuentran los procesos de adjudicación, de licitación, de la operación del puerto de la Unión Centroamericana y bueno, también de la ampliación del aeropuerto Monseñor Romero.
En eso estábamos, ¿verdad? Y explicando un poco que son procedimientos largos y que tienen que ver con adjudicaciones, leyes y todo lo demás. Ingeniero. Bueno, un saludo para Romeo y un saludo para el señor ministro de Seguridad. Saludos, Nelson, sí, también. Y bueno, estamos en ese proceso, pero hay un esfuerzo enorme que en los primeros 100 días de gobierno vamos a tener la licitación de la concesión del Puerto de la Unión. Y creo que esa es una buena noticia para todos. Estamos trabajando desde el primer día. Todos los días estamos revisando el tema de la licitación de la concesión del puerto. Yo creo que eso, Nelson, lo tiene la población en el radar siempre, ¿verdad? Es decir, ¿cuándo se va a licitar? Porque como se ha dicho, tú ya lo sabes, se ha dicho que es uno de los motores que podría reactivar la economía de nuestro país, entonces la gente lo tiene ahí, digo, siempre en su agenda, los salvadoreños, sobre el tema de la licitación. Y lo que tú estás diciendo es una buena noticia, que en los primeros 100 días ya podría tenerse la licitación que ha costado muchos años o que se ha atrasado bastantes años. Sí, pero yo creo que nosotros recibimos una cantidad de observaciones y eran más de 300 observaciones y en el término de 30 días casi todas las observaciones se han superado. Esto es gracias a, bueno, primeramente a Dios y gracias al esfuerzo de toda la Autoridad Marítima Portuaria, de la Superintendencia de Competencia, de la UNAC, del Ministerio de Hacienda, y desde luego el gran trabajo que han realizado los técnicos y los profesionales, junto con nosotros de CEPA específicamente, y es gracias a ellos este gran esfuerzo que todavía no ha terminado. Todas las semanas estamos que terminamos, pero vamos en un buen camino y yo estoy seguro que antes de que terminen estos 100 días de gobierno vamos a tener ya la licitación internacional. Ok, ojalá. Estaba viendo, creo que le mandaron el dato, ¿verdad, ministro? Que andaba buscando por teléfono. Que estaba anotando. Estaba anotando. ¿Ah? O sea que en lo que menos está es ahí adentro, Tony, está viendo. Yo estaba viendo también que anotaba. Pantalla, pues. Tony está muy pendiente de todo, ¿verdad? Sí, no, estoy viendo la pantalla. ¿Le mandaron algún dato que quería compartir, ministro? No, fíjate que estamos hablando aquí con Romeo sobre algunas cosas que estamos haciendo en penales. Ajá. Y entonces, precisando algunos datos, ahí estamos desarrollando un programa que se llama Cocina Escuela, y la cual vamos a estar cada 3 meses capacitando a 144 privadas de libertad. O sea, en la política que hemos estado hablando, igual en Cojutepeque que tenemos 15 cada 3 meses, es por lo que es pequeño ahí el proyecto. En Mariona y en Chalatenango estamos pendientes ya para estos próximos meses, estamos esperando un apoyo, por cierto, la Embajada Americana nos está echando en eso la mano y vamos a tener una cantidad importante. También decirte de que ya estos meses, agosto, o primera semana de septiembre, también vamos a dotar la policía de nuevos vehículos, una flota vehicular para renovar un poquito. No va a solucionar todo el problema, pero algo va a venir a un poco aliviar la situación. Y un saludo ahí a Vanegas, que por cierto, con él también vemos algunos temas de seguridad, porque se trata no solo de garantizar los municipios que hemos dicho. Miren, hemos estado hablando con el ministro de Turismo, tuvimos una reunión en Suchitoto y hemos quedado pues de que tenemos que garantizar también las zonas turísticas en materia de seguridad y por supuesto también puertos y aeropuertos. Claro. Bueno, Nelson Vanegas, saludos para usted y para Tony en la Radio 109. Continúan ustedes en la charla. También allá al ministro Benito Lara, Romeo, a toda tu audiencia. Hasta luego, hasta mañana. Muchas gracias. Nosotros seguimos platicando. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Benito ya tendría que estar despidiendo el programa. Bueno, despedirte a ti más bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, se nos quedan algunas cosas, ¿no? Pero lo importante es que debemos de confiar en este esfuerzo que está haciendo el Gabinete de Seguridad. No nos queda más a los salvadoreños que tener la esperanza de que esto se puede solventar, porque no es fácil para cientos de miles, millones de salvadoreños decir, señores, nos vamos de este país. Y mi modo, ¿verdad? No soporto más. No es cierto, no se puede, porque no todos podemos irnos, no todos tenemos la posibilidad económica, no todos tenemos la plata para hacerlo, sinceramente. Bueno, Romeo, yo quiero decirte de que
Sí es cierto, la situación es compleja, es difícil, pero nosotros no debemos de perder la esperanza de que esto tiene solución. Esto tiene solución. Seríamos mentirosos si decimos mañana se lo solucionamos, pero esto tiene solución siempre y cuando todos lleguemos a un acuerdo de unirnos en relación al combate contra la delincuencia en este país. Sí tiene salida y nosotros vamos a trabajar precisamente por eso. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos solo para el cierre de Hechos AM.